5, 4, 3, 2, 1. Lunes de Semana Santa, después del Domingo de Ramos del 2025. La Iglesia Católica entra en el periodo más importante de su liturgia. El periodo más importante, seguramente junto con la Navidad, es el periodo de la Semana Santa, en el que se conmemora o en el que se recuerda la pasión y muerte de Jesús, de Jesucristo. Y eso es muy importante porque cuando menos una vez al año se tiene que recordar lo que todos sabemos que es el punto central del catolicismo, del cristianismo. Y bueno, pues es conveniente centrarse en esta semana que llamamos Semana Santa y que comprende Domingo de Ramos, lunes de Semana Santa, martes de Semana Santa, miércoles de Semana Santa, jueves de Semana Santa, viernes, crucifixión de Jesús, sábado santo y domingo de resurrección. Es necesario darle importancia, digo, a esta semana para recordarnos a los católicos que nuestra figura central es Cristo en el aspecto religioso. Una tendencia religiosa que es incluyente, que incluye a todo el mundo. Por eso es católica, universal. La intención de Jesucristo y de sus sucesores nos indica que hay que ser incluyentes a todo el mundo. Y quienes no quieren que la Iglesia Católica sea incluyente, pues sus enemigos, principalmente los que la critican, porque según los ortodoxos no se apega al aspecto ortodoxo de la religión cristiana, o porque los protestantes dicen que la Iglesia no sigue la moralidad en un sentido radical, podríamos decir, porque
el cristianismo protestante pues quería que la iglesia fuera más fidedigna, en el sentido de que se le creyera, porque su clero debería demostrar un alto nivel ético, moral, y daba muy mal ejemplo en ese aspecto. Y por el aspecto doctrinario, la iglesia cobraba por las indulgencias para ganarse un puesto en el cielo, que pues evidentemente a los racionalistas y a los escépticos y a los descreídos pues no les no les gustaba ese aspecto, que la iglesia fallara en su plan esencial de dar muestras de ser ejemplo de moralidad, ejemplo de fidelidad a los planteamientos de Jesucristo. Pero digo, la Iglesia Católica pues es la más incluyente de todas, aunque pues algunas religiones pues evidentemente no llegan a tener la complejidad de estructura que tiene la Iglesia Católica, porque otras iglesias a nivel universal pues ninguna recomienda el hacer daño al prójimo. Pero la Iglesia Católica no tan solo recomienda no hacer daño al prójimo, sino da un paso más y predica que debe ser incluyente. Y de predicar a todas las naciones que la buena nueva y la buena y la nueva valga la redundancia o la tautología, nos indica que hay que amar al prójimo como a uno mismo, y al que nos hace el mal hay que pagarle con la moneda de hacerle el bien. Aunque parezca absurdo, porque ya Jesucristo recomendó a sus seguidores, si alguien te hiere dándote si alguien te hiere dándote una bofetada en una mejilla, ponle la otra mejilla. Y pues eso se oponía completamente a la ley del talión, que decía: en la justicia, en la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesucristo predicaba: si alguien te da una mejilla, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ponle la otra, ponle también la otra. Y sus seguidores decían: qué dura es tu doctrina,
toda la tradición nos indicaba que había que cobrársela por la ley del talión. Y pues así es la cosa. Así es la cosa. Por eso esta semana es la más importante, junto con la Navidad. Del catolicismo. Vamos a ver qué nos trae de bueno esta Semana Santa, porque en todo el mundo hay violencia, hay desacuerdo, hay venganzas, y el mundo parece que no tiene componederas. Ya algunos lo toman, este comportamiento del mundo, ya algunos lo toman como algo normal, como algo natural, por el pleito entre intereses económicos principalmente, que son la causa de cuando no hay unidad moral y unidad religiosa, pues surgen estas discrepancias y estas luchas políticas, económicas, pues podemos decir que hasta científicas, en el sentido de lo más científico es la inteligencia artificial en este momento. Por otra parte, este día, lunes de Semana Santa del 2025, lunes santo del 2025, se anuncia el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, escritor peruano y premio Nobel de Literatura, que tiene en su haber más de 50 novelas, más de 30 novelas, traducidas a más de 20 idiomas en el mundo. Y de las que yo recuerdo, 2, 3, La chica mala, Pantaleón y las visitadoras. Y también recuerdo que, por otra parte, en la política, fue candidato a la presidencia del Perú. Pero no sé si él desistió o le recomendaron que se retirara de la política. Porque pues de verdad el pueblo peruano pensaba que era el indicado para regir el camino del Perú. Pero pues la política es de intereses, y o le dio miedo o le recomendaron que se retirara de esa línea, o se le recomendaron algunos resultados. Pero en documentales informativos se ven los videos donde el pueblo concurría a sus encuentros, meetings, y donde le daba
le daba credibilidad a este escritor. Era muy conservador, era muy conservador y según él formado intelectualmente en universidad, cosa que a su, a su colega colombiano Gabriel García Márquez lo juzgaba de que no tenía una formación sistemática. E incluso llegaron a tener discrepancias con violencia física con García Márquez. Pero pues ese fue el momento de defender de lo que él creía. Ahora en videos, los últimos videos se le ve con un bastón en la mano derecha y su figura bastante deteriorada como corresponde a una persona de edad. Como corresponde a una persona de edad que ronda entre los 80 y los 100. Era de una familia pues acomodada en con antecedentes intelectuales como él se hacía o se presentaba con antecedentes de una persona educada en la universidad, y pues eso también en cierta forma tiene un valor. Y él trataba de exponer todos los temas políticos en forma sistemática y no tuvo empacho hasta en criticar a su colega colombiano Gabriel García Márquez. Total que la gente le recuerda a hoy en su día de fallecimiento como una persona que ganó el Premio Nobel de Literatura y como un escritor que captó el interés de muchos lectores aficionados a la literatura, y el captar el interés, decía él, que de la forma más auténtica posible. Ganó muchísimos premios de literatura en el ámbito de la lengua española. Y quizá lo más interesante de él es su autenticidad, enamorado de su profesión literaria, y que pues son cosas que hay que reconocerle al hombre, pero principalmente que dentro de la literatura, a pesar
de que sus mismos familiares no querían que se dedicara a la literatura, porque en ese tiempo de la infancia de Mario Vargas Llosa se creía que la profesión de literato era iban a terminar los practicantes de la literatura fracasados. Pero pues de seguro pues él era pragmatista ante todo, ¿no? No era de esos literatos obsesionados y románticos en el sentido de La Casa Verde, El sueño del Celta, El héroe discreto, la mirada quieta. Son unos textos logrados seguramente por él o que tuvieron influencia. Total que su literatura gustaba a muchos leerlo, ya sea por el aspecto político o por el aspecto sexual que les daba a sus personajes. Basta pensar en La chica mala o algo así, un título algo así. Pantaleón y las visitadoras, de la prostitución en la selva amazónica del Perú. Aquí lo vemos al escritor y en otro video simultáneo al mexicano también ganador del premio Nobel de Literatura, que fue uno de los tres grandes latinoamericanos, junto con García Márquez y Mario Vargas Llosa, luminarias. Aquí vemos en un video a Gabriel García Márquez en sus postrimerías, y aquí lo vemos recibiendo un collar de algún premio de literatura. Y evidentemente están presentando en la televisión muchos videos pues es noticia el hombre, y se casó muy joven con unas parientas y luego con la ex esposa de Julio Iglesias, Isabel Presley, ya en sus últimos lustros. Convivió con ella y seguramente pues Mario Vargas Llosa será recordado como un literato que supo vivir bien de su profesión, con muchos esfuerzos, con oposiciones hasta familiares por para que se dedicara a la profesión literaria, donde los literatos se morían de hambre en su tiempo. Pero pues él, como tenía pensamientos pragmáticos, pues nunca pudo haber sido un agente de fracaso. Era gente y bueno, pues en esta Semana Santa lo que se presenta principalmente dentro de las noticias
cotidianas de hoy, lunes santo de Semana Santa del 2025, son los hechos de violencia ciudadana, pues de pura gente que tiene necesidad de que los oigan o que desde les salgan valer algún derecho, y a toda costa le piden a los gobiernos que los escuchen. Violencia contra automovilistas, contra transeúntes, entre países. Cosas impensables que nos están mostrando los noticieros del día, donde se mueren en la misma prisión, donde se supone que está la gente bien resguardada, se mueren los reclusos. Un recluso parece que no tiene ningún derecho político. Porque dicen pues que el que a hierro mata, a hierro muere. Y bueno, pues es muy notorio que en este 2025 haya tanta lucha y tanta violencia en el mundo, que pues siempre ha sido el pan nuestro de cada día en la historia del mundo occidental. Y los periodos de paz pues han sido muy pocos, porque la paz solo es preludio de la guerra y de la violencia. Estamos viendo los noticieros del día. Y de las gentes desaparecidas. Mención de las gentes desaparecidas como grupos o como individualidades. Bueno, se ve hasta una sección del noticiero como a ciertos prisioneros se les da una libertad condicionada. Lo mismo pasaba en el tiempo de Jesucristo, cuando había una disputa de que a quién había que salvar o darle la libertad. Y la gente dijo, cuando se les ofreció la opción de a quién querían que se salvara, a Jesucristo o a Barrabás, que estaba en prisión, según eso. Y la gente fanatizada por los intelectuales judíos, los rabinos, dijeron, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y ante los ojos de Poncio Pilatos se pronunció y dijo, yo a este hombre no le encuentro culpa alguna. Y lo mandó con los líderes políticos judíos.
Y dijo, yo me lavo las manos de la sangre de este justo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este lunes de Semana Santa del 2025. Lunes 14 de abril del 2025.